La presentación se titula La educación con enfoque de derechos humanos como catalizador para los objetivos de desarrollo sostenible. Fue elaborada por los profesores Carlos Huerta y Leonardo Dónico, que son profesores e investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés. Fue hecha para ser presentada en la 8ª Jornada de Innovación y Desarrollo Sostenible del Centro de Investigación y Desarrollo para la Ingeniería de la Universidad Católica Andrés. Para ello se elaboró una revisión documental de estos tratados en materia de derechos humanos que contienen obligaciones para los estados de respeto y garantía para alcanzar justamente el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Se hizo con énfasis en identificar el alcance y contenido del derecho humano a la educación. Asimismo, se han revisado una serie de documentos relacionados con las metas de desarrollo, también recogidas por Naciones Unidas, donde históricamente se han analizado las declaraciones de los objetivos del milenio y posteriormente de los objetivos de desarrollo sostenible. En conexión a ello, se han revisado documentos que pretenden ampliar y dar un marco de acción para el entendimiento y la forma de cumplimiento y alcance de las metas planteadas. Ahora bien, aun cuando es ampliamente aceptado internacionalmente que la educación es un derecho humano y está reconocido constitucionalmente en varios países, incluyendo Venezuela, no se ha hecho la conexión entre la educación como derecho y como elemento fundamental para lograr el desarrollo. Las propuestas globales de desarrollo anteriores a la Agenda de 2030 no habían abordado esta relación, ni además de estos dos conceptos con la idea de sostenibilidad. Si bien se había abordado desde un punto de vista tal vez ambiental, no se había hecho una propuesta completamente integral. La educación con sus atributos de derechos humanos puede impulsar cambios que repercutan en todo el conjunto de elementos del desarrollo, tanto en sentido humano como personal y en sentido global. Puede ayudar a ser un lugar más seguro, saludable, próspero, mejorar la calidad de vida y justamente eso lleva o conlleva el disfrute, respeto y garantía de los derechos humanos consigo, orientado hacia el alcance de una vida digna y plena para todos sus titulares. El enfoque en educación para el desarrollo sostenible supera la visión tradicional y eso es un concepto que vamos a estar trabajando durante esta presentación. Este trabajo ha hecho una recogida de los últimos avances en desarrollos globales, en la agenda de desarrollos globales, de 25 años para acá, desde los objetivos del milenio hasta los objetivos de desarrollo sostenible y de los estándares en materia de derechos humanos en la educación, para analizar un nuevo concepto de educación a partir justamente del diálogo entre todos estos conceptos. Se identifica que para alcanzar los objetivos de desarrollo común es necesario que las políticas y prácticas de desarrollo se apeguen a principios que fortalezcan la igualdad, la inclusión y la equidad en el acceso a la educación, por ejemplo, y a los medios de participación, abordando las desigualdades existentes. Eso es un enfoque en derechos humanos y eso resulta en un ciclo virtuoso que impulsa prácticas responsables acordes en todos los espacios y entornos donde se ejecuten, sea comunidad, escuela, trabajo, sea en lo público o sea en los privados, llevando una agenda de cultura de derechos humanos. Como sabemos, los ODS fueron los sucesores de los ODM. Fueron un intento para diseñar mejores objetivos más acertados y medibles que abordaran a profundidad los problemas aún no solucionados. Los ODM lamentablemente no adoptaron una visión clara con enfoque de derechos humanos, que sí se intentó hacer desde los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos, por ejemplo, acá el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Si revisamos el resto de las 10 metas, podemos identificar elementos que desarrollen una perspectiva de derechos humanos. Sobre eso se pronunció la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas en un informe en 2013 que habla sobre que al momento de pensar en esta agenda en el año 2015, para empezarse a ejecutar en el año 2015, se hizo un enfoque basado en derechos humanos adaptado a las deliberaciones en curso, que es un adelanto decisivo respecto a la manera en que se formularon los ODM. Por ejemplo, podemos ver también en los 10 metas específicas del ODS número 4 elementos vinculados a garantía de derechos humanos. Por ejemplo, el 4.1 habla de asegurar que todos los niños y niñas completen una educación primaria y secundaria gratuita y de calidad, asegurando resultados de aprendizaje efectivo, asunto que está íntimamente ligado con las obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho humano a la educación previstos en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El ODS número 4 se convierte en un pilar fundamental para avanzar hacia la eliminación de desigualdades educativas y garantizar el acceso a una educación de calidad y responsable para todos. Sin embargo, el ODS número 4 solo puede alcanzarse eficazmente si se implementa de conformidad con los derechos humanos en general y con el derecho a la educación en particular. Por eso hablamos que los derechos humanos son transversales.
Por ejemplo, vemos en la meta número 4.7 se establece la necesidad de asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura para el desarrollo sostenible. Esto describe claramente una relación entre educación como derecho y como herramienta fundamental para el desarrollo sostenible. Aquí es justamente donde podemos empezar a diferenciar entre estos cuatro conceptos: la educación como derecho humano, la educación con enfoque de derechos humanos, la educación en derechos humanos y una rama de esta educación en derechos humanos que es la que se ha desarrollado como la educación, valga la redundancia, en desarrollo sostenible. Estos cuatro conceptos, aunque relacionados entre sí, no han estado manifiestos y evidentes conectados hasta los desarrollos recientes. Usaremos lo que recogen las previsiones del artículo 26, numeral 1 y 2 de la Declaración Universal, y el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recoge el contenido del derecho humano a la educación. De la lectura de estos artículos podemos ver que no cualquier clase de educación queda amparada bajo el concepto de derechos humanos. Es decir, no es cualquier educación la que se puede proveer para poder afirmar que se está garantizando efectivamente este derecho, sino se requiere una educación orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, que fortalezca el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que capacite a todas las personas para participar efectiva y de forma igualitaria en una sociedad libre, que favorezca la comprensión y la tolerancia entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos y sociales o religiosos, y promueva las actividades de Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Eso quiere decir que una educación con enfoque de derechos humanos es una educación que además, en palabras del Comité DES, se considera como un medio indispensable para realizar y alcanzar otros derechos humanos. Asunto que también recoge la Relatoría Especial sobre Educación y la propia UNESCO. Las obligaciones en derechos humanos, que son de contenido jurídico revestido de un carácter político, se unen a las declaraciones del milenio y de la agenda de los ODS ahora, y son, como describe este informe del Relator Especial sobre la Educación, acumulativas entre sí y guardan completa relación. La educación con enfoque de derechos humanos para ser un catalizador de los ODS, es una oportunidad para alcanzar una educación en el desarrollo sostenible. Como muy bien nos habla este informe sobre el desarrollo humano, tanto el alcance de los derechos humanos como el desarrollo humano son conceptos aproximados que se conquistan mutuamente entre sí. El desarrollo humano está íntimamente ligado a la garantía de los derechos humanos. Una educación en derechos humanos infiere una educación para el desarrollo, donde se deben interrelacionar cuestiones de índole ambiental, económico y social como bases del concepto de vida digna y como derechos autónomos de por sí. Tener un enfoque de derechos humanos implica capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. Debe entenderse además en un contexto de prohibición inequívoca de la discriminación e igual protección ante la ley, entendida como el resultado de analizar y corregir desigualdades, todo ello a la luz del artículo 26 y 13, como algunos de los ejemplos precitados. Asuntos similares se desarrollan en la Declaración de Incheon y en el marco de acción de los ODS, y en sentido similar señala la hoja de ruta de la UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible y su Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible en el año de 2021. Incluso la UNESCO, que reconoce que la educación para el desarrollo sostenible es una educación en derechos humanos, deja también claro que la educación en derechos humanos no es solamente proporcionar información, sino que también incluye expresamente un componente de desarrollo de actitudes y comportamientos que contribuyan a la creación y promoción de una cultura universal de derechos humanos, es decir, lo que se puede llamar, y esta agencia ha llamado, agentes de cambio. Así pues, este análisis permite identificar la relación entre múltiples conceptos recogidos en los textos. La educación para el desarrollo sostenible es educación en derechos humanos y necesita un enfoque de derechos humanos a la luz del cumplimiento todo del derecho humano a la educación. El desarrollo y la revisión de los documentos de las diferentes fuentes autorizadas han permitido trazar la formación del concepto de educación para el desarrollo sostenible, que al mismo tiempo hace parte de los esfuerzos
de educación en derechos humanos como hace este Centro de Derechos Humanos, lo que permite afirmar que el logro de los ODS y en general del desarrollo solo es posible con el cumplimiento pleno por parte de los estados de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos como requisito para asegurar el libre y pleno disfrute y ejercicio de esos derechos por todas las personas sujetos a la jurisdicción de los estados que pueden disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna. Muchas gracias.